Te pedimos, oh Dios, que seas tú hablándonos en este momento, Señor. Usa a tu sierva, Señor. Mi corazón está atento, Señor, a guardar tu palabra, lo que tú quieres, el consejo para esta noche, para con cada uno de nosotros, Señor. Que mis oídos espirituales estén abiertos, Señor, para escuchar tu voz, Señor Jesús de Nazaret. Usa a nuestra hermana Nancy, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra. Vamos a ir al... Estaba Jesús y los discípulos. ¿Cuántos discípulos había? No sé, pero yo pienso que con él estaba, digamos, la élite de los discípulos, los que siempre andaban con él. Pero entonces vemos que se comienza una gran tempestad. Y la Biblia dice que Jesús estaba recostado en la popa, dice, sobre un cabezal. Y vinieron los discípulos asustados y lo despertaron, diciendo, maestro, maestro, levántate que perecemos. Bueno, hemos leído, el Señor se levanta y reprende al viento y reprende a las aguas y manda, y estos le obedecen. Cuando yo leía esto, yo decía, pero es que si vamos a ese tiempo, las barcas no eran grandes barcos, eran barcos pequeños. Y si Jesús estaba durmiendo en un ladito, y dice la palabra que las olas caían y caían sobre la barca, y bueno, y casi se anegaban, naufragaban y todo. Yo decía, pero ¿cómo Jesús va a estar durmiendo? No puede estar durmiendo, estaba todo mojado, como todos los otros, porque la barca estaba anegada, ¿cierto? Entonces, yo leí así en alguna parte, decía que era parte de una prueba que Dios quería hacerles a ellos. Pero yo no me voy a detener en eso. Lo que yo traigo para ahora es referente a la fe. Yo me voy a basar en la pregunta que hace Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? En el versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces, todos sabemos la definición de la fe. ¿Es que hay algún hermano que la puede decir? ¿Qué es lo que es la fe? Amén. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Y yo pienso que en esta noche, al menos yo veo rostros ya conocidos. La joven no la conocía, pero me dice que ella sí es cristiana. Yo no sé la otra joven, pero yo pienso que todos tenemos fe. ¿Cierto? Amén. ¿Tenemos todos fe? Amén. Entonces, basándonos en eso, vamos a ir a bueno, la fe dice, primeramente vamos a hablar un poquito de la fe. La fe es un fundamento. Y lo vamos a ver en Hebreos 6, vamos a ir a Hebreos 6, versículo 1 y 2. Me van a disculpar porque esta Biblia es nueva y me la traje porque pesaba menos que la otra. Y por el peso de las maletas uno prefiere traerlo más livianito. Entonces, Hebreos 6, dice el 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y aquí dice, no echando otra vez el fundamento, y aquí vienen los fundamentos, dice el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces vemos un detalle que la fe es un fundamento. Amén. O sea que dentro de nuestra vida la fe tiene que estar, ¿cierto? Vamos a ver un poquito acerca de Abraham. Vamos a ir a Romanos 4, 19.
sabemos que la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Cuatro 19. Pero aquí nos habla de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces yo voy a comenzar a leer desde el 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Yo cuando comencé a estudiar este pasaje, a mí me tocó mucho. Está hablando de Abraham. Todos sabemos que Abraham, su mayor deseo era ser papá, quería tener un hijo, ¿cierto? Él era muy rico, tenía muchas posesiones, tenía ganado, tenía de todo. Dinero no le faltaba, lo que le faltaba era un hijo. Entonces él en su interior deseaba ese hijo, que Dios se lo había prometido. Entonces dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Y está su esposa, dice, y la esterilidad de la matriz de Sara. Fuera de eso, la edad también de Sara. Sara ya tenía 99 años, ya no era una chica joven para tener un bebé. Pero, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces vamos a ir a ver en qué se fortaleció él, por qué no dudó, qué es lo que Dios le prometió a Abraham. Y lo vamos a ver en Génesis 15, 5. Recuerden que estamos hablando acerca de dónde está vuestra fe. Estamos viendo aquí cómo Abraham puso su fe en Dios, de qué manera. En 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces vemos aquí la gran promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces yo me imagino a Abraham que caminando, el viejito ya con su cuerpo, se miraba a él y miraba a su viejita al lado, no había por dónde tener un bebé. Pero se acordaba de lo que Dios le había prometido. Él alzaba sus ojos a los cielos y veía todas esas estrellas y se acordaba de las promesas que Dios le había dado. Entonces, dice que sino que se fortaleció en fe. Entonces, ¿cuál era su reacción a su condición? Pero a lo que Dios le habría prometido. Y dice la palabra, aquí lo dice, dando glorias a Dios. Entonces yo me imaginaba a Abraham viendo su condición, miraba a su viejita al lado, pero él miraba a los cielos. Cuando alzaba sus ojos a los cielos, ahí estaba lo que Dios le había dado. Entonces, ¿cuál era su reacción? Él alababa a Dios y glorificaba a Dios. Señor, yo te doy gracias. Señor, así es, así será y así va a ser. Entonces, y vemos aquí, dice en el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. En el 21 dice, plenamente convencido. Entonces, ¿qué es lo que es la definición de la fe? ¿Cuál es la definición de la fe? Plenamente convencido. La convicción de lo que no se ve. Él estaba plenamente convencido, no veía al hijo, pero miraba así lo que aún no estaba. Pero él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, una de las cualidades para poder que tu fe sea más fuerte
es saber quién es Jesús. Tienes que saber quién es Jesús para que tu fe sea más fuerte cada día. En realidad, cuando dicen el grano de mostaza, dicen que es un grano chiquito, pero es la fuerza que hay en él que hace que sea después un inmenso árbol. Entonces la fe, para que sea resistente, tenemos que conocer quién es Jesús, ¿cierto? Aquí Abraham dice que él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces vemos que una de las cualidades de Dios es su poder. Él es poderoso, amén. Tenemos que saber, conocer de Dios lo que él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era un ciego que no había visto los milagros de Dios, ¿cierto? Porque era ciego. Bien que dice en el último versículo, dice, y enseguida recobró la vista, quiere decir que antes veía él. Pero entonces vemos que él, todo lo que escuchaba, él lo asimiló en su corazón y guardó. Entonces, al decirle Jesús, hijo de David, estaba expresando cualidades de Jesús. Porque ¿quién era David? ¿Quién era David, hermanos? Un rey. Y si le dice hijo de David, entonces está diciendo también que él también tenía que ser un rey. Venía ya para la descendencia de ser rey. Y Jesús, hijo de David, también significa el Mesías esperado. Lo que ellos esperaban era el Mesías, el que iba a liberar a Israel, al pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que este ciego sí sabía quién era Jesús. Amén. Sí sabía quién era Jesús. Porque él con esa frase que decías, hijo de David, ten misericordia de mí, estaba diciendo, Rey de Israel, ten misericordia de mí. Tú eres el Mesías, el Salvador del pueblo, ten misericordia de mí. Entonces empezó a proclamar todo lo que él era. Entonces, este ciego sí tenía conocimientos de quién era Jesús. Y si se acuerdan cuando leímos al principio, cuando estaban los discípulos en la barca, ¿cuál fue lo que los discípulos dijeron ante el milagro de Jesús? ¿Y este quién es? Los discípulos. ¿Y este quién es? En comparación, vemos la comparación aquí al ciego que sí sabía y lo expresaba y lo gritaba a que todos lo escucharan. Entonces, hermanos, lo que toca a Dios es cuando nosotros lo conocemos. Lo que tocó cuando Abraham hablaba, Abraham dice la palabra que le creyó por justicia. No le creyó por grandes cosas, sino creyó diciendo, sí, yo creo, tú lo vas a hacer. Y fue convencido. Así también vemos como este ciego sí sabía quién era Jesús, pero vemos a esos discípulos en la barca que vieron milagros. Mismo es el milagro de que Dios hacía de calmar el mar, calmar el viento y todo. Ni aún así ellos aún podían decir quién era Jesús, sino que se hacía la pregunta, ¿y este quién es? Amén. Entonces es necesario conocer a Jesús. Y como decíamos, hablábamos de este ciego. Dice que él había escuchado, ¿no? Entonces es importante oír y escuchar. A veces oímos y los sonidos entran en nuestro oído. Y si nos interesa, nos detenemos a escuchar. Amén. Y así dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces es importante escuchar. Si hay algo en ti que te impide escuchar, bueno, eso no es normal. Dios tiene que destapar tus oídos, darte liberación, pero tú tienes que aprender a oír y detenerte para escuchar lo que Dios
te está dando cada vez, bueno, en tu casa cuando tú lo buscas y acá cuando tú vienes. Porque siempre hay algo para nosotros. Yo cuando vengo siempre recibo para mí. ¿Por qué? Porque vengo con ese deseo de que lo que el hermano va a decir me dé. Yo vengo con hambre. Y aquí venimos a buscar comida, ¿cierto? Entonces, dice, la fe viene por el oír. Entonces, hermanos, que si tenemos dificultades para oír la palabra y que esa palabra penetre y que nos toque y que nos sacuda y que nos renueve y que nos haga cambiar, porque si somos el mismo hace 5 años, 3 años, 2 años, no puede ser. La palabra, dice la palabra de Dios que la palabra tiene que ser una obra en nosotros. Tiene que hacer esa obra, pero si esa obra no se está haciendo en mi vida, hay un problema y un problema grave, sobre todo si amamos a Dios. Entonces, vemos aquí, lo que vemos es que es importante conocer a Dios. La importancia de saber quién es Dios, qué es lo que está haciendo en mi vida, qué es lo que puede Él hacer en mí. Si la palabra de Dios dice que es todopoderoso, es que lo creo. Si la palabra de Dios dice que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, quiere decir que Él lo es. Pero lo que Dios quiere ver es que si tú lo crees, ¿cuál es tu conocimiento de Dios? Y ahí Dios va a obrar. Porque vemos a este ciego que los llamaba. Todos le decían, cállate, cállate. Pero Dios sabía lo que él estaba diciendo. Dios sabía lo que él estaba proclamando. Entonces lo hizo llamar. Ven. Y Abraham, ¿por qué halló gracia delante de Dios? Porque creyó. Porque él creyó en Dios. Entonces, así nosotros también tenemos que creer en Dios y conocerle y buscarle. Hermanos, yo pienso que cada uno de nosotros no debe de conformarse con lo que aquí se enseña. En la casa nosotros tenemos que buscar de Dios, en su intimidad busque con Dios, busque las grandezas de Dios, seguir adelante, avanzar espiritualmente con el Señor. Amén. Entonces, vemos estas dos diferencias. Como acá en Lucas los apóstoles todavía no sabían quién es este. Mismo vemos en algunos otros pasajes que la gente decía, ¿y será este aquel hijo de Jesús, aquel hijo de David? Como una manera despreciativa de hablar de Dios, sin conocerlo. Entonces, hermanos, en esta noche, esa es la invitación que yo les hago. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? Si es pequeño, hermanos, bueno, comience usted a buscar de Dios y va a ver las grandezas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios lo guarde, hermano. Amén. Yo sé de que cuando uno ora, como les dije ahora, y no ponemos la fe en medio de la oración, es en vano orar. Amén. Y yo estoy hablando ahora de la fe, y dije que vamos a orar con fe, y la hermana predicó de la fe. Amén. O sea que Dios está respaldando su palabra. Amén. La fe es un fundamento en el cual nosotros como cristianos tenemos que ser muy conscientes que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Yo digo una cosa, hermano. Muchas veces nosotros los cristianos fracasamos. Porque no hemos podido entender esta parte de la fe.
El cristiano se mueve por la fe. Amén. Ayer precisamente yo estaba hablando con un muchacho y no sé por qué tocamos también este tema, porque yo hablé de Dios y me hizo una pregunta. Y él me dijo, ¿usted cómo es capaz de mostrar a una persona de que es real lo que usted me está diciendo que... ¿O cómo me hace usted para mostrarme a Dios? Algo fuerte, algo fundamental de que la persona quede convencida que lo que usted está diciendo es verdad. Y yo le cité este versículo, Hebreos 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Versículo 1 dice, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. De contestar mi oración. Pero qué bueno que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y decimos, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Y si yo digo, levanten la mano los que creen que Dios está aquí. Sí, porque el que no la levanta no cree que está, entonces no está poseyendo la fe en Él. Amén. Si tuvieras fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Te lo saben? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá y se moverá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Si le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá y se moverá. Esa montaña se moverá. Si tú hagas fuego como un grano de mostaza, así sé que diré el Señor. Si tú hagas fuego como un grano de mostaza, así sé que diré el Señor. Tú querías a esa montaña, déplace-toi, tú querías a esa montaña, déplace-toi, esa montaña se desplazará, amén. La montaña se desplazará, amén. A mí me gusta ese coro porque Jesús le dijo a los discípulos, si usted tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Cuál es tu montaña esta noche? Hay muchas veces en nuestro diario vivir, hay montañas que no las podemos quitar. Pero no montañas físicas de terreno, sino montañas en nuestras vidas que no nos dejan avanzar, no nos dejan ver, no tenemos una visión espiritual hacia las cosas de Dios. Pero si ponemos la fe en Dios, todas montañas de problemas, dificultades, las podemos derribar en el nombre de Jesús, pero con todo con fe. Amén.